Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión, en esta oportunidad, hablaremos de un tema básico y sencillo y fácil y rápido en cuestión de aritmética. En esta ocasión la lección se llama Conceptos básicos de aritmética. Como en todas las presentaciones, como en todos los videos que se hacen, se tiene una diapositiva donde se explica el contenido que se verá. En esta ocasión veremos básicamente la clasificación de los números, una explicación breve y sencilla de lo que es la recta numérica y además se harán un par de ejercicios con los cuales se pretende que queden claros los conceptos más básicos de aritmética. Quizás los ejemplos suenen fáciles, suenen sencillos, suenen obvios incluso para algunas personas, pero es importante tenerlos en cuenta para futuros videos y para futuras referencias dentro de la aritmética, dentro del álgebra. Por eso son conceptos básicos que se deben de dominar antes de pasar a otras áreas. Bien, comenzaremos con una explicación teórica de lo que es la clasificación de los números. Como nosotros sabemos, cuando nosotros contamos números, sabemos que no hay un número finito de números y existen muchísimos tipos: los enteros, los positivos, los negativos, los racionales, los irracionales, y todos estos números nos ayudan a cuantificar todo lo que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, con un número decimal podemos medir nuestra estatura, con un número entero podemos comprar X o Y cantidad de cosas, con un número de fracción podemos expresar, no sé, partir un pastel o algo así. Existen muchos tipos de números, los cuales todos nos ayudan dependiendo de nuestras necesidades. Ahora, dentro de esta tabla podemos poner una descripción básica de cómo se clasifican todos esos números que utilizamos a diario, que quizás ni cuenta nos damos que utilizamos. En primer lugar tenemos los números enteros. Los números enteros, dentro de esta clasificación solamente existen los números positivos, el 0 y los negativos. ¿Por qué se llaman números enteros? Porque tienen valores, valga la redundancia, enteros. Un ejemplo de número entero es menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Muy bien. En la siguiente clasificación están los números racionales, en donde además de estar incluidos los números enteros que acabamos de comentar ahorita, también se incluyen los números fraccionarios y los números decimales. Por lo tanto, ejemplos de números racionales serían los enteros que tenemos en esta parte, además de números como un medio, 0.5, 0.33 y 3/4. Recordemos que los racionales incluyen a los enteros, por lo tanto, números enteros y números fraccionarios y decimales se incluyen dentro de los decimales. Ahora, otra de la clasificación que se tiene son los números pares, que son aquellos números que son múltiplos del número 2. ¿Qué quiere decir que sean múltiplos del número 2? Que sean divisibles entre 2. Por ejemplo, como número par tenemos el menos 6, el menos 2, el 0, el 4 y el 8. Como podemos ver, los números pares no importa si son positivos y negativos, simplemente tienen que ser divisibles entre el número 2. Por otro lado, también tenemos los impares, que son aquellos números que no son divisibles entre el número 2. Al contrario de esta clasificación, los números impares no son divisibles entre el número 2. Un ejemplo es el menos 3, el menos 1, el menos 5 y el 9. Debemos de recordar que dentro de los pares e impares solamente existen los números enteros. Existe otra clasificación que son los números primos, que son aquellos que solo se pueden dividir entre 1 y sobre sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tienen dos divisores, 1 y ellos mismos. Pero te preguntarás, ¿cuál es un ejemplo de número primo? Bueno, un ejemplo de número primo resulta ser el 2, porque solamente se puede dividir entre 1 y entre 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Cualquiera de estos números que veas aquí solamente puede ser divisible entre 1 y sobre sí mismo. Recordemos que el criterio de divisibilidad es que sea un número entero, que cuando divides un número entre otro número te dé otro número entero. ¿Y cuál es un número entero? Bueno, los que explicamos en esta parte. Además existen los números irracionales, que son aquellos números que no es posible expresar
mediante una fracción. Te preguntarás, ¿existen números que no se pueden expresar mediante una fracción? Sí. Incluso, por ejemplo, el número pi, que su valor es 3.1459, bla, 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 es un número decimal, el cual no es finito y el cual tampoco tiene números periódicos. Por lo tanto, el número pi no puede ser representado mediante una fracción y automáticamente se convierte en un número irracional. El mismo caso pasa con el número de Euler, que tampoco tiene decimales finitas, no es periódico, por lo tanto también se considera como un número irracional. Y dentro de esta clasificación existen algunas raíces de los números. Por ejemplo, raíz de 2, cuyo valor es igual a 1.1441, bla, 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 tampoco tiene decimales finitas y tampoco es periódico. Por lo tanto, todos estos números que no se pueden representar mediante una fracción son denominados números irracionales. Por último, tenemos la definición de los reales, que incluye los números naturales, los números enteros, racionales e irracionales. Todos los números que hemos mencionado anteriormente en esta tabla son números reales, porque nos ayudan a cuantificar cosas. Ahorita veremos un diagrama que nos explica una breve desglose de la clasificación de los números, dentro de los cuales se comienza con los complejos, el cual se divide en imaginarios y reales. Para efectos de este video, y siendo conceptos básicos para aritmética, los complejos imaginarios no los vamos a tomar en cuenta. Los complejos imaginarios se utilizan dentro de áreas de ingeniería, dentro de áreas de ciencia, dentro de áreas más avanzadas, y nos ayudan a modelar sistemas eléctricos, nos ayudan a modelar alguna máquina, algún motor. Son números complejos imaginarios, por lo tanto para este video no son, pero más adelante se explicará, tal vez en un video de modelado de sistemas eléctricos de potencia, cómo se utilizan los números complejos imaginarios y cómo nos ayudan a modelar dicha red. Por lo tanto, comenzaremos desde los reales, que los reales son, basado en la clasificación anterior, todos los números que se habían mencionado, los racionales y los irracionales. Debemos de recordar que dentro de los racionales estaban los números enteros, los números fraccionarios y los números decimales. Aquí podemos ver la ramificación. Debemos de recordar que dentro de los números enteros estaban los enteros negativos, los números naturales, el 0, y dentro de los números naturales está el 1, los números primos, los números compuestos y los números pares e impares. Por lo tanto, toda la clasificación de la tabla anterior se desglosa de esta forma. Como siguiente punto, tenemos la explicación de lo que es y para qué sirve la recta numérica. La recta numérica es una línea que nos ayuda para representar de forma visual un punto dentro de esta recta. Por ejemplo, nosotros tenemos esta recta con un valor de menos 5 a 5. Dentro de esta recta podemos ubicar diferentes tipos de números. Por ejemplo, podemos ubicar 3 números enteros a simple vista. El menos 2, que lo podemos ubicar en este punto, el 0, que lo podemos ubicar en el inicio de la recta numérica, y el 5, que lo podemos ubicar al extremo derecho de esta recta numérica. Ahora, existe otro concepto que son los signos de comparación, los cuales son importantes también en cuestiones algebraicas y aritméticas. Por lo tanto, aquí en esta tablita podemos ver el siguiente signo, que es una especie de flecha apuntando hacia la derecha, el cual indica mayor que. ¿Qué indica este signo? Indica, por ejemplo, y se lee de esta manera, que 9 es mayor que 6, debido a que su definición es mayor que. Por lo tanto, el siguiente ejemplo sería 2 es mayor que menos 5, las cuales son correctas estas dos aseveraciones. Por otro lado, existe el signo contrario apuntando hacia la izquierda, el cual representa el menor que, y el cual se puede leer en el siguiente ejemplo: 1 es menor que 6 y menos 3 es menor que 1, lo cual hace correctas estas dos aseveraciones. Bien, veamos un par de ejercicios para poder aterrizar y confirmar todos estos dos conceptos que se han mostrado tanto de la clasificación de números como de la recta numérica. El ejemplo es el siguiente.
A partir de la recta que se muestra a continuación, responda a las preguntas realizadas. La pregunta es: ¿qué números corresponden a cada uno de los puntos mostrados en la recta numérica? Bien, en la recta numérica tenemos ubicados 5 puntos: el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. La pregunta es: ¿qué valor tiene cada uno de los puntos? Bien, como primer ejemplo tenemos cuál es el valor de A. El valor de A está ubicado al inicio de la recta, por lo tanto le corresponde un valor de 0. ¿Cuál será el valor de B? El valor de B está colocado 3 unidades adelante del punto de inicio, por lo tanto el valor de B es 3. El valor de C está ubicado entre 4 y 5, por lo tanto el valor de C corresponde a 4.5. El valor de D está ubicado a 3 unidades antes que el punto de inicio o el punto A o el punto 0, por lo tanto el valor de D es igual a -3 y E está ubicado por detrás del punto D, por lo cual tiene un valor de -4. El siguiente ejemplo consiste en colocar el signo de comparación correspondiente para cada relación. Regresando un poco a la explicación teórica de la recta numérica, ahora utilizaremos estos signos para, en la recta numérica que se presenta, hacer la comparación de los números que ahí se muestran. Entonces, tenemos en la recta numérica el mismo ejemplo: A, B, C, D y E. Entonces, el inciso A nos pide encontrar cuál es el signo de comparación que se le debe de poner a A mayúscula y B mayúscula. A mayúscula es menor que B mayúscula, debido a que A es igual a 0 y B es igual a 3. Por lo tanto, el signo de comparación es hacia la izquierda. De la misma manera, para el inciso B, tenemos que el punto B está por detrás del punto C, por lo tanto B es menor que C. ¿Cómo se muestra en esta aseveración? Para el inciso C, tenemos que el punto C se compara con el punto A, por lo tanto C es mayor a A, debido a que C está primero, por lo tanto el signo de comparación debe ser hacia la derecha. Ahora, si quiere comparar el punto E con el punto A, el punto E está por detrás del punto A, por lo tanto E es menor que A, como se puede ver en esta aseveración con el sentido hacia la izquierda. Y por último, se compara el punto E con el punto B, el cual E sigue estando por detrás del punto B, por lo tanto el signo de comparación es menor que, por lo tanto es hacia la izquierda. Recuerda que en la descripción del video vas a poder encontrar esta presentación en PDF para un futuro estudio, y además adicionalmente se añadió un kit de ejercicios con este tipo de temas que estamos viendo, tanto de clasificación de los números como de recta numérica. Sé que aquí solamente se explican 2 ejemplos sencillos, pero si tú vas al archivo PDF, contiene más ejemplos, contiene más ejercicios para que puedas seguir trabajando en esta parte. Te mando un saludo y muchísimas gracias por compartir.